cavritico che lo marcó mi padre por dos levanim, por dos levanim. Y vino el gato y se comió al cavritico que lo marcó mi padre por dos levanim, por dos levanim. Vino el perro y mordió al gato que se comió al cavritico que lo marcó mi padre por dos levanim, por dos levanim. Vino el palo y ajarbó al perro que mordió al gato que se comió al cavritico que lo marcó mi padre por dos levanim, por dos levanim. Tov. Bezrat Hashem, vamos a tratar. Tenemos tiempo hasta las 12:25. A las 12:30 es Minjá. Sí, se adelanta Minjá, después hay almuerzo y después hay deporte. ¿Ah? 12:30 es Minjá. Después hay almuerzo. No. Y después hay día de deporte de Mahon Meir. Sí, salimos de acá. Campeonato de los equipos de los departamentos y los israelíes y los rabanim, todos contra todos. Stop. עכשיו. Entonces vayamos paso por paso. Hay dos temas centrales en la noche del Seder. El primero es el recuerdo de la salida de Egipto, de la esclavitud a la libertad y de lo que significa la libertad. El segundo es la transmisión de la tradición y de esta historia a las nuevas generaciones. Todo esto está incluido en la Torá, en las mitzvot de la Torá, de contar en la salida de Egipto, ¿sí? La mitzvah de Agadá. ¿Okay? Para cristalizar esta idea, Hashem nos ordena en esta noche comer tres cosas: la carne del Korban Pesach, matzá y maror. La carne del Korban Pesach es para recordar el milagro de que Hashem acabó con los primogénitos egipcios y que salteó las casas de Bené Israel y nos salvó a nuestros primogénitos. La matzá es en recuerdo del pan que comieron nuestros padres cuando salimos de Egipto a la libertad. Y el maror es en recuerdo del trabajo duro y de la esclavitud. Hoy en día, que no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos el Korban Pesach, y en lugar de él comemos el afikoman al final de la seudá, al final de la comida del Seder. De acuerdo a la Torá, el maror depende del Korban Pesach, y por eso cuando no hay Korban Pesach, no tenemos mitzvah de la Torá de comer maror, y hoy en día la mitzvah de comer maror es de Rabbanán, es de Jajamim y no es de la Torá. Respecto a la mitzvah, la maror es el vegetal amargo. ¿Sí? No el apio, la lechuga. ¿Qué? Allá. Respecto a la mitzvah de comer matzah, no hay cambio y la mitzvah es de oraita, es de la Torah también en nuestros días y no depende de que tengamos o no Beit HaMikdash. ¿Qué? Otra cosa más que es mitzvah de la Torah es el sipur de Yetziat Mitzrayim, el contar la historia de la salida de Egipto. Eso es la mitzvah que se denomina Haggadah, y esta es otra mitzvah de la Torah que tenemos en esta noche. Después Jajamim fijaron una mitzvah de Rabbanán, que es la mitzvah de los Arba Kosot, de las 4 copas que se toman en esta noche, que también manifiestan alegría y libertad. ¿Sí? Y otra cosa más que fijaron nuestros Jajamim es de que básicamente todo lo que comemos y lo que tomamos en esta noche lo tenemos que hacer derech heseba, o sea, reclinados, que es símbolo de libertad y de alteza. Ahora, cuando nosotros
nos queremos sentar en el Seder. Entonces yo no sé si aquí hay algunos de los que están aquí presentes van a preparar el Seder o van a estar invitados en el Seder, pero no importa, es importante saber de que en la noche del Seder las cosas no se empiezan a preparar en la noche del Seder. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Las cosas del Seder se preparan antes de que empieza la noche del Seder. Porque si nosotros vamos a empezar a preparar las cosas cuando ya llegó la noche, entonces si esta noche tenemos mitad de contarle a nuestros hijos la historia del Seder, cuando nosotros terminemos de preparar todo, los niños ya van a estar en el quinto sueño y por eso no va a servir. Por lo tanto, todo lo que tenemos que tener en la mesa del Seder, las sillas, las almohadas para reclinarnos, el vino, las copas, las matzot, el maror, el carpaz, el jarose, todas las cosas ya tienen que estar listas y ubicadas en su lugar para poder comenzar el Seder a tiempo. Eso es algo crucial. Entonces, los que no tienen que preparar el Seder, pero Bezat Hashem en el futuro sí lo van a tener que preparar, que sepan esto, que es algo muy importante. Ya fe. Hay una mitzvah de repartirle a los niños en esta noche dulces o cosas, por supuesto todas kasher le Pesach, para despertar su interés. ¿Qué significa su interés? La noche del Seder, ¿sí?, es la noche en la cual se le da hincapié a la transmisión de la historia a nuestros hijos. Y por eso tenemos en esta noche Arba'a, que neget Arba'a banim dibra Torah. La Torah habló, ¿sí?, y se relaciona con 4 diferentes tipos de niños. El Jajam, el sabio, el Rasha, el malvado, el Tam, el simple, Veshe'eino yodea lishol, el que no sabe preguntar. Tenemos diferentes tipos de niños, cada uno de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su entendimiento. Y cuando hablamos de niños, también hablamos, por supuesto, de niñas, que ellas también son parte del pueblo, sin ninguna duda, y salieron de Mitzrayim y están sentadas en el Seder. Y por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible para despertar el interés en los niños. Y por eso en esta noche se hacen muchas cosas que son diferentes a otras noches, a Shabbat o a Yom Tov, para despertar el interés, ¿sí? Para que los niños pregunten, para que digan, ¿por qué es esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué es este carpaz? ¿Qué es esta matzá? ¿Por qué se parte? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué qué es el maror y qué es el jaroset? Entonces, todas esas cosas que hacemos, ¿sí?, las hacemos para despertar el interés de los niños y que pregunten y que aprendan. Entonces, por eso, para poder enseñar a los niños hay que prepararse y hay que saber, para saber lo que contestar. Me van a preguntar qué es el carpaz, tengo que saber qué es el carpaz. Me van a preguntar qué es el jaroset, tengo que saber qué es el jaroset. Me van a preguntar qué es la matzá, por qué la matzá, por qué se parte la matzá, por qué se esconde, por qué se descubre, por qué se cubre, por qué 4 copas. Entonces, si queremos enseñarles a los niños, tenemos que nosotros mismos también estar enterados de lo que se trata. ¿Qué? Top. Entonces, tenemos todo listo. Y una de las cosas que hay que preparar es lo que se denomina la kehará. La kehará es el plato de Pesaj. ¿Qué es el plato de Pesaj? No es el plato donde voy a comer yo, sino que es un plato general que sirve para toda la mesa, en donde ahí se ubicarán diferentes productos alimenticios que cada uno representa algo que necesitamos en el Seder. ¿Sí? Entonces, hay diferentes costumbres de qué se pone en esa kehará, en esa fuente, y en qué orden. ¿Sí? Entonces, cada uno, por supuesto, también tiene que estar, ¿sí?, ya tener una agadá. Los que no entienden todavía bien el hebreo, que tengan su agadá en traducción al español o al portugués, ¿sí? Es muy importante. Y en la agadot aparece, ¿sí?, se ve el plato, en la mayoría de las agadot aparece y aparece el orden de cómo se colocan las cosas y qué se coloca en esa kehará. Entonces, primeramente, en la kehará tenemos que tener 3 matzot.
¿sí? Porque en esta noche vamos a cumplir varias mitzvot con las matzot. ¿Qué? Y la matzah tiene que estar en un lugar central porque de ella se habla mucho en esta noche, además de comerla. ¿Sí? Y por eso la matzah se llama lechem oni, que es no solamente pan de pobre, sino que es un pan sobre el cual se onim alav dvarim arbe. Onim viene de contestar, de hablar. O sea, la matzah es un pan que en esta noche nos hace hablar mucho, contar y decir y explicar de todo lo que sucedió en esta historia. Muy bien, entonces tengo las 3 matzot. Después tengo el maror. El maror es una verdura amarga que hoy en día se acostumbra a utilizar lechuga, ¿sí? Los ashkenazim acostumbran a utilizar una verdura, una raíz amarga picante que se llama chrein, ¿sí? Pero que como hay que comer un kezait, hay que comer una medida de básicamente cercano a los 30 gramos de la lechuga, del maror, comerse 30 gramos del chrein es pikuach nefesh, es muy peligroso, ¿sí? Macara. Entonces mejor comer lechuga. Top. En Marruecos comemos apio. Pero apio no sirve como maror, apio es para el carpaz. Eso es cuando se empieza la noche del Seder, luego del Kiddush, de la primera copa, se come un vegetal, y ese vegetal puede ser cualquier vegetal menos maror. Puede ser apio, puede ser perejil, puede ser papa, puede ser lo que quieran, menos maror. Maror se deja para la seudá, cuando comemos el maror, ahí vamos a ver. Después, se acostumbra a poner también en la que hará 2 comidas cocinadas, una en recuerdo del Korban Pesach, del sacrificio de Pesach, y otro en recuerdo del Korban Hagigá, del sacrificio de la fiesta. En las fiestas se traía un sacrificio para comer de su carne y estar feliz, ¿sí? Porque a los hombres les gusta comer la carne, entonces por eso se acostumbra a poner 2 comidas en recuerdo de esos 2 korbanot. En esto hay diferencias, pero la costumbre de muchos es que uno se pone un pedazo de carne asada o una alita o una pata o alguna parte del animal, ¿sí? En recuerdo del Korban Pesach, y el huevo es lo que se acostumbra a poner en recuerdo del Korban Hagigá, del sacrificio de la Hagigá. Muy bien. Después, lo que dijo aquí Gad, el carpaz. El carpaz es un vegetal que se come antes de que se empieza a leer la Agadá. O sea, hacemos el Kiddush, la primera copa, y luego de la primera copa tenemos ahí el perejil o el apio, ¿sí? Cortadito, tenemos agua con sal y lo remojamos. Antes de hacer eso tenemos que hacer un lavado, ¿sí? Netilat yadayim, pero esta vez sin brajá. Primero hacemos netilat yadayim sin brajá, ya vamos a llegar a eso, y ese es el carpaz, ¿sí? Lo remojamos en agua y decimos la brajá de Boré Pri Adamá y lo comemos sin reclinarnos. ¿Qué? No, que nosotros siempre avisamos de que la matzot sí. estén escondidas y cuidado con el vino, no caiga líquido encima de ella. Zenajón, hay que tener cuidado de no tirar las copas, de no romper las matzot, beseder, todo eso hay que tener cuidado, no siempre se logra, especialmente cuando hay niños, pero sí, no les tenemos que poner esposas a los niños, pero hay que cuidarlos de que no destrocen el ceder, eso sí, sí, hay que cuidarlos de que las cosas se manejen bien. ¿Sí? Y después tenemos otro producto que se llama jaroset. El jaroset es una mezcla que depende de la costumbre. Se hacía o con dátiles o con pasa de uvas, con manzana, con vino. Bekitsur, lo más importante es que al final lo que salga de eso es algo café, oscuro y espeso, que parece barro, que parece la materia prima con la cual se preparaban los ladrillos. Ese es el jaroset. ¿Y qué hacemos con el jaroset? ¿Sí? Es muy rico el jaroset porque es dulce. Lo que se hace es, se moja el maror. Cuando comemos el maror, que es amargo, lo remojamos.
Pero aquí, ojo, y ya advierto. Se come maror con remojado en jaroset, no jaroset remojado en maror. ¿Entendieron lo que dije? Sí, o sea, hay que sentir el maror. Si yo voy a agarrar un pedacito de lechuga y le voy a tirar ahí medio kilo de jaroset, entonces no va a ser maror eso. Entonces lo que se hace cuando se come el maror y el korej con el sándwich del maror, se agarra la lechuga, se la remoja y se le quita el jaroset, que quede un poquito dulzoncito para que no sea tan amargo. Y luego de que termine de comer el maror, si quieres, cómete un plato entero de jaroset, pero no con el maror. ¿Beseder? Ya fe. No, la gente cuando ve el maror se emociona. El jaroset. Jaroset. Todavía no conozco a nadie que no le guste. Todavía no conozco a alguien que no le guste. ¿Verdad? Y depende de quién lo haga, Todo. O sea, como dije, no entro ahora en el detalle. Hay 3 costumbres de cómo ordenar la que hará. Los platos, hay dibujitos que se ven en la Zagadot, hay la costumbre del Ari Kadosh, hay la costumbre del Gaón de Vilna y hay la costumbre del Ramá. Son 3 diferentes, cada uno lo hace de acuerdo a su costumbre. Todo es bueno, ya fe. Todo. Tenemos 4 copas. La primera copa se llama Kadesh, que es el Kiddush. Siempre cuando empezamos una seudá en Shabbat o en Yom Tov, lo primero que hacemos es Kiddush. Sí, muy bien. Ahora, normalmente el Kiddush, ¿cómo lo hacemos? Hay una persona que hace Kiddush, todos escuchan y salimos de Jehová por medio del Kiddush de la persona. ¿Qué? Y solamente una persona toma la copa y le dan a cada uno para tomar un poquito para saborear de la mitzvah del Kiddush. Pero no hace falta que cada uno tome una copa entera del Kiddush. Eso es todo el año, menos en la noche del Seder. En la noche del Seder cada uno tiene su copa llena y se la toma. ¿Qué? Hay una costumbre de que el símbolo de libertad es que uno no se sirva, por lo menos el que dirige el Seder, que él no se sirva la copa, sino que se la sirvan a él. Como un rey, como un príncipe, ¿sí? Entonces hay quienes acostumbran que uno le sirve al vecino, ¿sí? Y el vecino le sirve al otro, ¿sí? Aval, normalmente la costumbre es al que dirige el Seder. Muy bien, este es el primer kos de los Arba Kosot. ¿Qué? Decimos la brajá del vino, decimos la brajá del Kiddush, Mekadesh Yisrael Bazmanim, y decimos la brajá de Sheheyanu, Bekimanu, Vegianu las manas de. ¿Qué es la brajá de Sheheyanu? La brajá de Sheheyanu es una brajá que dice así: bendito eres Hashem, Rey del mundo, Sheheyanu, que nos diste vida, Bekimanu, y nos mantuviste, Veigianu las manos de. Y nos hiciste llegar a este tiempo. Esa es una brajá que se dice cada vez de que se cumple una mitzvah, que se cumple de tiempo en tiempo. La primera vez que entro en la sukkah, digo Sheheyanu. La primera vez que muevo los arbat aminim, digo Sheheyanu. Ashav. En esta noche hay muchas mitzvot que las cumplo una vez al año. ¿Najón? La mitzvah de Arba Kosot, una vez al año. La mitzvah de matzah, una vez al año. La mitzvah de maror, una vez al año. Entonces, ¿cada vez digo Sheheyanu o digo una sola vez Sheheyanu? Pasa, señor Méndez. ¿Ah? ¿Una vez o por cada mitzvah? Una vez. Una vez con la mentalidad para todas. Ya fe. La mitzvah de la Agadá, la mitzvah de la Agadá, la mitzvah del Alel. Tengo muchas mitzvot, están grabando. Tengo muchas mitzvot que las hago por primera vez después de mucho tiempo. Entonces, la brajá de Sheheyanu, escuchen bien, que voy a decir en el momento del Kiddush, hay que poner kavaná de que me sirva para todas las mitzvot que hago en el Seder. ¿Entendieron? Ese Sheheyanu me sirve para todas las mitzvot. Arba kosot, 4 kosot, matzah, maror,
el carpaz, la Hezebá, el reclinamiento, el Alel, la Haggadah, todas las mitzvot que hago en esta noche están incluidas en el Sheheyanu que hago en el Kiddush. Muy bien. Top. Los 4 kosot de la noche del Seder no se toman seguidos, ¿sí? Primera copa, segunda copa, tercera copa. No, loca. ¿Eh? Porque no es Purim. Es Pesach. ¿Sí? Las 4 copas tienen su ubicación en la noche del Seder, ¿sí? Por eso se llama Leila Seder, porque todo está organizado, ¿sí? Y por eso tenemos los simanim, ¿sí? Los simanim, las señales. Kadesh, Urchatz, Karpaz, Yahatz, Magid, Rachza, ¿sí? 15 señales de lo que hacemos en esta noche. ¿Ya? Todo está estrictamente organizado. Akshav, la primera copa es el Kiddush. La segunda es cuando terminamos la Haggadah y la primera parte del Alel, antes de empezar a comer. Esa es la segunda copa. La tercera copa es luego del Birkat Hamazon, luego de que terminamos de comer. Y la cuarta copa, ¿cuándo es? Cuando terminamos el Alel Agadol, cuando terminamos la segunda parte del Alel y el Alel, ¿sí? Antes de que empezamos a hacer todos los cantitos que les gusta a todos, ¿sí? Sí, de un cabrito y de 2 cabritos y de 3 cabritos. Entonces, antes de llegar ahí, es que hacemos la cuarta copa, ¿sí? Jajamim dieron una señal. Hay 4 palabras de liberación en el pasuk. Veotzeiti etchem mitachat sibrot, lo saqué del sufrimiento de Egipto. Veitzalti, y los salvé del trabajo. Vegaalti, y los redimí con brazo extendido. Velakachti, y los tomé para mi pueblo. 4 términos. Dijeron Jajamim, por cada término les regalo una copa. ¿Sader? Esa es la takana de Jajamim. Aemet, que hay otra palabra más, Beheveiti, y los voy a traer a la tierra de Israel. ¿Hay quinta copa en la noche del Seder o no? Hay discusión, la halajá es de que no, son 4 copas, pero servimos una quinta copa que se denomina la copa de Eliyahu Anabí y se la toma como kiddush al otro día en la mañana. ¿Sí? Si nadie la tiró. ¿Sí? Hay que... Mira, que han dejado un vaso lleno. Si ninguna mujer lo tiene. Sí. Entonces hay que tener cuidado de que esa copa quede bien, ¿sí? Hay que cubrirla, no hay que dejarla... ¿Puedes echar la botella otra vez? Se puede. Se puede. Top. La gran pregunta, ¿sí? ¿Qué líquido utilizamos para la mitzvah de las 4 copas? Vino blanco, vino tinto, vino dulce, vino seco, jugo de uva. No, ¿cómo cerveza? Señor Shimon, cerveza es hametz. Entonces, en síntesis, para que podamos avanzar, porque no tenemos tiempo, ¿sí? Tengo que ametrallar, ¿sí? Porque si no, no. Entonces, lo mejor es vino, ¿sí? Vino rojo. Ya fe. Allá. Pero hay mucha gente que le hace mal el vino, y más si son 4 copas, y más, como vamos a ver, que hay que tomar preferiblemente toda la copa, ¿sí? Y por eso no traerse un barril para tomar, ¿sí? O sea, la copa no tiene que ser un barril, porque si no vas a tener que tomarte todo el barril. Entonces, una copa que por lo menos depende de un revit. Un revit hay discusión, si son 86 centímetros cúbicos o 150 según el Hazonish, pero la costumbre es más como el Rav Haim Nae, 86 centímetros cúbicos como el valor de la palabra kos. Kos, Haf, 20, Vav, 6, Samach, 60, 86. ¿Sí? Entonces, agarren una mamadera o algo, midan. ¿Sí? Midan cuánto es. ¿Cuánto es 86 centímetros cúbicos o 90 centímetros cúbicos? Agarran una copa y la miden y ven cuánto es eso. Hay quienes opinan que es mejor tomar la mayoría de la copa o tomar toda la copa. Entonces, para no necesitar tomar copas muy grandes, que las copas sean normales, que no sean demasiado grandes. Dependen específicamente de 80. Ya fe. Allá. Entonces, vino es muy bueno. El que no puede, adelante, jugo de uva. En Shumbe allá, lejatejilá,
para las señoras, para los niños, afilo yo también acostumbro a tomar jugo de uva, y lo que muchos hacen, jugo de uva, y le agregan un poquito de vino, para que tenga un poquito de gustito a alcohol, ¿sí? Que alegra, ¿sí? Pero, ¿sí? No me tomen una copa de vino y luego cuando llega, ¿sí? La matzá, ya están ahí, que no pueden más. Entonces, ¿beseder? Y no leen la segunda parte de la Gadá. ¿Eh? Y no se lee la segunda parte de la Gadá. Najón, sí, muy bien. La Gemara dice que había jajamim que luego del ser de Pesach les dolía la cabeza durante mucho tiempo. Sí, antes no había, el vino era vino de verdad. Y fuerte. Las mujeres tienen que tomar el vino también, ¿sí? Zeu. Akshav. Como dije, la medida son 86 milímetros cúbicos, ¿sí? Y hay algunos ashkenazim que van como el Hazonish, que son 150. La halajá es como la opinión primera. Así acostumbran los faradim, ¿sí? Y caja. La Mishnah Brura dice que cuando hablamos de mitzvot de la Torah, como por ejemplo el kiddush de la noche de Shabbat o la Abdalá, leja tejilá es hacer como el Hazonish, que sean 150 centímetros cúbicos, pero en mitzvot que son de Jajamim, como por ejemplo las 4 copas de la noche del Seder no son de la Torah, no son mitzvot de la Torah, ¿sí? Lo que dije de los psukim es una señal, pero es mitzvah de Jajamim, entonces uno se puede apoyar sin ningún problema en la opinión más suave. Y más todavía si uno toma jugo de uva. Si tomas jugo de uva, más de Meshané si tomas un poquito más. Si tomas vino ya es relevante, pero si es jugo de uva no hay problema. ¿Qué? Cuando se le puede, hay que tomar, hay niños, ¿no? Niños tienen que empezar a tomar hacer las mitzvot del Seder cuando ya están en capacidad de cumplirlas. Si es un niño que lo que está tomando ahora es mamadera, no le va a dar mamadera de vino, ¿sí? Porque no le va a servir. No sé, Ulay le dan mamadera de vino y de repente ven que el bebé empieza a caja. Va a crecer con azabá el niño. No, es que me dijeron que ya un niño con 4 o 5. Top, leja tejilá, hay que tomar toda la copa, ¿sí? Y que sea un revit. Y si agarró una copa grande, leja tejilá, es mejor que tome todo, pero si no puede o le es difícil, entonces por lo menos que trate de tomar la mayoría de la copa. Pero lo mínimo es tomar un revit. Menos de un revit no se cumple la mitzvah. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Niños ya dijimos. Allá. Hay que tomar la copa de una vez. ¿Sí? O sea, no puedo, bueno, yo tomo ahora, me voy a platicar con mi amigo y después termino de tomar la segunda parte de la copa. No, la copa se toma de una vez. ¿Verdad? Para cumplir la mitzvah como corresponde. La suda es diferente. La suda es otra cosa. ¿Qué? Sí. Hay quienes dicen que se puede tomar en 2 veces, pero... ¿Qué? Después tenemos la mitzvah muy importante en esta noche, que es la mitzvah de reclinarse, Heseba. Jajamim decretaron que en esta noche, en el momento que comemos la matzá, el korej, el sándwich de matzá y maror, escuchen bien, todas las matzot que comemos, el afikomán, la matzá, las primeras 2 matzot, el sándwich con matzá y maror, y el afikomán, y las 4 copas se deben comer reclinados hacia la izquierda. Akshav. Y por eso hay que tratar de encontrar sillas que sean aptas para cumplir con esta mitzvah. Nosotros en general nuestras sillas no son muy adecuadas para esto. Lo mejor sería tener una silla que tiene apoyo. Entonces cuando yo hago la eseba, lo hago de esta manera, así estoy apoyada y con eso estoy reclinado. O sea, eseba no significa hacer esto, no significa hacer esto, sí, no significa tener las patas para arriba. O sea, eseba, pashut meot, es reclinarse hacia la izquierda y poder comer y tomar.
¿sí? De manera normal. Es muy bueno apoyarse con una almohada. El que puede tener una almohada y recostarse de esa manera, entonces, ¿sí? Si ustedes están invitados a un lugar y no saben si ahí tienen suficientes almohadas, entonces tráiganse sus almohadas para hacer la eseba. ¿Beseder? ¿Almohada se dice en portugués? ¿Ah? Beseder. ¿Entendieron? Ya fue. Muy bien. ¿Por qué es buena con la almohada? Ah, porque con la almohada te puede ser más cómodo reclinarte. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Si yo me reclino y estoy en el aire, no sirve. O sea, yo tengo que estar apoyado. Eseba es estar apoyado. ¿Cómo era la eseba antaño? En antaño, ¿sí? Ellos no estaban sentados en sillas como nosotros en la mesa. Tenían una especie de sofá y comían así, caja, sí, así. ¿Ajón? Así comían. O sea, para nosotros hoy en día comer de esa manera no es muy cómodo porque no estamos acostumbrados. ¿Ajón? Ya fe. Entonces, por eso, aparentemente hoy en día no necesitaríamos comer de esa manera y hacer ese va, pero los poskim dijeron que no, que hay que hacerlo de cualquier manera. Así es lejatejilá, hasta tal punto que si una persona toma las copas o come las matzot sin hacer ese va, en ciertos casos puede ser que tenga que volver a repetirlo, a volver a tomar la copa, a volver a hacer. Entonces, para no entrar en esas situaciones hay que comer de ese va. Sadar, todo lo demás no hace falta. La seudá, quieres estar sentado normal, en Shumbe allá. Vadai que cuando se lee la Agadá no es respetuoso estar de esa manera. Ahí hay que estar erguido, hay que estar sentado bien en el momento de la lectura de la Agadá. Cuando se come maror, tampoco no se hace seba, porque el maror es amargura, ¿sí? Y no es lógico que yo esté así comiendo algo que simboliza amargura y esclavitud. Por eso dije, cuando se toman las 4 copas, cuando se come la matzá en sus diferentes momentos del seder, ahí es donde está la mitzvah de hacer ese va y nada más. El resto fuera. Muy bien. Ya, ¿por qué hay que reclinarse a la izquierda y no a la derecha? Porque dijeron Jajamim que reclinarse a la derecha puede ser peligroso por atragantarse, ¿sí? O sea, tenemos aquí dos conductos, ¿sí? Tenemos la tráquea y el esófago. La tráquea es el respiratorio, el esófago es el alimenticio. ¿Sí? A veces ustedes están comiendo y dijeron una palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mácara. ¿Por qué se atragantan? ¿Por qué? Porque el alimento, en lugar de entrar en el esófago, entró en la tráquea. Eso, dijeron Jajamim, es mesukán, es peligroso. Y por eso hay una halajá que dice que no se habla mientras se come. ¿Sí? Si eso es todo el año, más en la noche del Seder que todo el tiempo estamos comiendo. Una matzá y otra matzá y el vino. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso también el lado al que tenemos que hacer la reclinación, dijeron Jajamim, ¿sí? Que es hacia la izquierda. Porque a la derecha, caniré que el primer caño que está es la tráquea y va a ser más peligroso. Y por eso lo hacemos la eseba a la izquierda. Top. Las mujeres también, depende de la costumbre, pero muchas mujeres acostumbran también a hacer eseba. ¿Qué? ¿Las mujeres también tienen que comer matzot? Las mujeres tienen que hacer todo lo que se hace en la noche del Seder. ¿Sí? Hay mujeres que les gusta en la mitad del Seder ir a preparar las ensaladitas y hacer esto. Entonces hay que decirle a la señora, perdón, estimada esposa, estimada señora, estimada hermana, estimada hija, estimada lo que sea, por favor, usted se me queda aquí sentada hasta que acabamos de hacer todo lo que hay que hacer. Y después todos juntos, Be'ezrat Hashem, vamos a ayudar a preparar la mesa y a poner las ensaladas y a traer el pescado y a traer el pollo y todo lo demás. Pero hay que hacer todo igual, ¿sí? No solamente los hombres salieron de Mitzrayim, también las mujeres. Entonces por eso también ellas tienen la mitzvah de hacer todo lo que se hace en esta noche. Ya, la persona que se olvida de hacer ese va, tiene un problema, no entro en el detalle, Ulay va a tener que volver a hacer la mitzvah, entonces mejor no olvidarse. No hay que tomar vino entre una copa y la otra, dentro de la seudá no hay problema.
Dentro de la comida, cuando nos sentamos ya a comer, en Beaya. Pero entre una copa y otra, entonces hay un problema ahí de no tomar entre el Kos Rishoná y el Kos Sheni, el segundo Kos. ¿Sí? Pero yo qué sé, si una persona tiene, yo qué sé, un poco de sed, quiere tomar agua, eso no es problema. Pero tomar vino, mamá, es de Beaya. ¿Qué? Todo. Después pasamos a Rajatz. Después del Kiddush se come el karpaz, este vegetal que no es maror, ¿sí? Y eso se come para despertar el interés y hacer algo diferente de lo que normalmente acostumbramos a hacer en las demás seudot del año. Y se decretó que se remoje esto en agua con sal o en vinagre, cada uno de acuerdo a su costumbre, ¿sí? Y por cuanto que se remoja, la halajá dice que cuando yo agarro un vegetal o una fruta o una galleta y la remojo en alguno de 7 líquidos, que no los voy a decir ahora, pero uno de ellos es el agua, entonces hay mitzvah de hacer netilat yadayim, lavarse las manos, pero sin braja. Y esa es la costumbre. Y eso es lo que hacemos en estos momentos. También esto es para despertar el interés y la diferencia de los niños. ¿Ok? Esta es la primera vez que hacemos netilat yadayim, pero la hacemos sin braja. La segunda vez que hacemos netilat yadayim es antes de comer la matzá, ahí es la netilat yadayim normal con braja. Muy bien. ¿Qué? Sin braja. Decimos, cuando comemos el karpaz decimos la braja del vegetal, boré periadama. Netilat yadayim, amotzi y a la gilat matzá y la braja de la matzá, pero vamos a llegar a eso. Todo. Todo. El karpaz ya dijimos. ¿Sí? Se dice la braja de boré priadama. Hay que tener cuidado de no comer un kezait. O sea, hay que comer mamash, hay que hacer una probadita pequeña y no comer una medida más grande, porque ahí entramos en duda si hay que hacer la braja posterior o no, ¿sí? Y por eso esa es la halajá leja tejila. ¿Qué? Cuando remojamos el karpaz en el agua con sal y decimos la braja de boré priadama, hay que poner kavaná en esa braja de boré priadama de sacar yedei Jehová al maror. Al maror. Ya. ¿Por qué al maror? Porque en Ajón de que el maror lo come, nosotros el maror lo vamos a comer ¿cuándo? ¿En qué momento del seder? Cuando ya hicimos el netilat yadayim y que comimos la matzá, ya estamos dentro de la seuda. Ya estamos dentro de la comida. Si yo como vegetales dentro de una comida que comí pan, ¿tengo que decir brajá por esos vegetales o no? No. Pero el maror yo no lo como porque quiero comer una ensalada. ¿Por qué como el maror? Porque es mitzvah que fijaron Jajamim, en un principio la Torah, luego Jajamim, de comer una verdura amarga. Entonces yo estoy comiendo esa verdura amarga no porque es parte de la comida, sino porque es una mitzvah que tengo que cumplir y la cumplo en ese momento. Entonces en teoría hay opiniones que dicen que había que decir la braja de boré periadama, pero hay opiniones que dicen que no, y por ese motivo cuando digo la braja del karpaz pongo la intención también en el maror. ¿De ceder? Eso es lo que hay que hacer leja tejila. Bueno, después tenemos 3 matzot. ¿Quién? Normalmente, en cualquier seudá del año, cuando tenemos Shabbat o Yom Tov, ¿cuántos panes tenemos en la mesa? ¿Cuántos ponemos? 2. Asmakara. ¿Qué pasó? ¿Hay inflación en Pesaj o qué pasó? Que se ponen 3. Porque una se parte. Ya fe. Además les voy a decir, el Rambam dice que se ponen 2, no 3. ¿Sí? Pero hay un problema. Porque una de las 2 matzot que hay que hacer, partirla, para que sea como lechem oni, que sea como
pan de pobres, que es un pan que no es entero, y la parte grande la guardo para el afikoman. Dice el Rambam, no importa, esa es la mitzvah. Así es la mitzvah de esta noche. Pero el Shulchan Aruch dice otra cosa. ¿Sí? Y por eso tenemos 3 matzot, una partida y 2 enteras. Las 2 enteras es para tener lo que llamamos lechem mishne, ¿no? Como tenemos en Shabbat, en las fiestas, de tener siempre 2 porciones. ¿No? 2 enteras y una que representa el pan de pobres, ¿sí? El pan partido. ¿Qué? Eso se hace, la partición de la matzá, que la parte pequeña queda en la que hará y la parte grande se la guarda para el afikoman y se esconde, y ahí vienen los niños, o los niños le roban y le quitan al papá, o el papá se los esconde para que lo busquen los niños, ¿sí? Depende de la costumbre, ¿sí? Entonces, básicamente me quedaron 2 matzot enteras, la de arriba y la de abajo, y la del medio quedó partida. ¿Beseder? Muy bien. Top. Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz. Yahatz significa partir. Magit. Ahora empieza la parte más larga de la noche. ¿Sí? La que nos da hambre. ¿Cuál es? La Agadá. ¿Najón? La Agadá. Empezamos a contar la historia de Pesaj. ¿Qué? Entonces, en la Agadá, otra vez está todo escrito, lo que hay que decir, qué es lo que se dice. Por eso, Bemet, es muy importante que cada uno de ustedes trate de conseguir su Agadá con traducción, para poder saber dónde estamos, ¿sí? Porque si no van a estar la mitad del Seder en el aire y no van a saber dónde están ubicados. Entonces es muy importante tener la Agadá. ¿Qué? La halajá dice de que cuando empezamos a leer la Agadá y decimos Manishtana, se sirve la segunda copa. Esa es una copa que tiene que durar mucho tiempo hasta que terminemos de leer la Agadá. Y cuando estamos hablando de niños, que una copa dure mucho tiempo con su contenido interno, es un poco complejo. Es complicado. Entonces, por eso, las copas de los mayores que estén servidas, y también no tienen que estar servidas como la Abdalá, ¿sí? O sea, pueden estar un poquito menos, ¿sí? Y la de los niños mejor no servirlas, pashut meot, ¿sí? Esperarse hasta que termina la Agadá. Cuando llega el momento, ahí le servimos, ¿sí? Porque si no, posiblemente en el transcurso de la Agadá vamos a tener que llenar esa copa varias veces. ¿Eh? ¿Y si es vino qué? ¿Eh? No importa, lo que sea, jugo de uva, vino, para indicarte que no va a durar. Entonces, top. La Agadá, que normalmente ¿quién la lee? El que dirige la Agadá. Hay muchos que hacen algo lindo, que le dan a cada uno para que lea una partecita de Gam Tov, pero no es necesario. Sí, o sea, la Agadá no hace falta que cada uno de los que está sentado la lea fuerte. Es bueno que la lea, sí, que la lea, aunque sea en voz baja, como cuando decimos la tefilá, ¿ves? Pero normalmente el que lee la Agadá, el padre de la familia, él dirige y él lee la Agadá y todos lo acompañan. ¿Quién? ¿Es obligación leerla en hebreo o Ah, leerla en castellano? no, ya fe, muy buena pregunta. El que puede leerlo en hebreo, muy bien, pero el que no entiende, entonces también es muy bueno que la lea con traducción para que entienda de qué está leyendo. ¿Qué está leyendo? Ah, Badai, entender. Estamos recordando la historia, estamos alabando, entonces Badai que es una mitzvah muy grande de que entendamos lo que hacemos. ¿Qué? Ya fe. Bueno, hemos leído la Agadá. La Agadá no se lee, como dijimos, reclinados, ¿sí? Porque eso no es kabot. Muy bien. Hay otras costumbres de que se acostumbra a que la matzá esté descubierta durante la lectura de la Agadá. Ya fe. Lo bueno en las Agadot es de que
cada paso está explícito. Ahora se descubre, ahora se levanta la copa, ahora se baja la copa. Todo está explicado muy bien. Top. Después, otra mitzvah muy importante en esta noche es el Halel. En esta noche decimos Halel 2 veces. Una vez en el Bet HaKnesset, en la sinagoga, cuando termina la tefilá se dice Halel completo. Esa es la costumbre aquí en Israel y muchas comunidades en la diáspora, no todas, pero muchas. Y después tenemos la mitzvah del Halel en la noche del Seder. ¿Qué? En la época del Bet HaMikdash se decía el Halel en el momento que se hacía el sacrificio del Pesaj. Y también en el momento que se comía el Pesaj. El Corbán Pesaj se sacrificaba en la víspera de la noche del Seder, desde el mediodía. Y en la noche se agarraba la carne y se la asaba y se la comía asada. ¿Qué? Entonces esta mitzvah es muy importante en esta noche, a pesar de que no tenemos Corbán Pesaj, de alabar y agradecerle a Kadosh Baruj Hu por los grandes milagros que hizo con nosotros. ¿Sí? Jajamim decretaron que parte del Halel se hace antes de la Seudá y la otra parte del Halel se hace cuando se terminó la Seudá. No se hace todo de una vez. ¿Beseder? ¿Y por qué se fijó eso en un principio así? ¿Por qué? Para que en la época que teníamos la carne del Pesaj, se coma el Pesaj dentro del Halel. Entonces por eso se empezaba a decir Halel, se comía la carne del Corbán Pesaj, se decía Birkat Hamazon y luego se decía la segunda parte del Halel. Y la costumbre quedó así, a pesar de que no tenemos hoy en día la carne del Corbán Pesaj. ¿Qué? Y otra opinión dice de que por qué se parte la lectura del Halel. Una, para tomar la segunda copa, ¿sí? Con la primera parte del Halel. ¿Qué? Y la tercera, ¿sí? La cuarta copa es para la segunda parte del Halel. ¿Seder? Yafe. Akshav. La pregunta es si hay que decir brajá por el Halel de la Agadá. Y la respuesta es de que la costumbre es de no. En el Bet HaKnesset, cuando decimos el Halel, sí decimos brajá. Asher kidishanu b'mitzvotav betzivanu likro et Halel, de leer el Halel, pero en la noche del Seder, no. Leemos el Halel, pero sin su brajá anterior. Muy bien. Tov. Terminamos la primera parte del Halel, que son los primeros 2 capítulos. Y ahora tomamos la segunda copa. Sí, la primera ya la tomamos en el Kiddush. Ahora tomamos la segunda copa. ¿Sí? Y aquí viene la diferencia de las costumbres. Si ustedes van a ir a un Seder sefaradí, van a ver que la segunda copa se toma sin decir la brajá de Boré Peri Agefen. Pero si van a un Seder Ashkenazí, van a ver que sí se dice la brajá de Boré Peri Agefen. O sea, la costumbre Ashkenazí es que por cada una de las 4 copas se dice la brajá del vino, Boré Peri Agefen. La costumbre sefaradí es que por la primera copa se dice y me sirve para la segunda, para la segunda, y luego cuando termine la segunda y ya terminé Birkat Hamazon, digo la brajá de Boré Peri Agefen para la tercera copa y esa brajá me sirve también para la cuarta. Esa es la discusión que hay entre la costumbre de unos y las costumbres de otros y cada uno tiene que hacer de acuerdo a su costumbre. Beakol Beseder. Me refiero que cuando la primera copa hacemos la verajá, también todo el vino que tomamos en la ciudad. ¿Qué? No, verdad, lo que hay en la ciudad no hay duda que no se dice brajá. Mejor. Después Birkat Hamazon sí, porque es como empezar de nuevo. De nuevo. Vete. Top. Después. Magit
terminamos Magui, terminamos la Gadá. Rochza, ahora hacemos Netilat Yadayim por segunda vez. Nos lavamos como Netilat Yadayim normal antes de comer pan. Con braja. Con braja. ¿Sí? Y eso lo hacemos para cumplir con la mitzvah de lo que dice el versículo en la Torá. Ba'erev tochlu matzot. En esta noche comerán matzot. No entramos ahora qué tipo de matzá, pero en forma general, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de matzot. Tenemos matzá shmurá y matzá regilá. Matzá cuidada desde el momento de la recolección y matzá que no fue cuidada desde el momento de la recolección. Cuidada, akabaná, que fue cuidada de que no fermente el trigo o la harina, o sea, es un cuidado muy exhausto para que tengamos la seguridad de que aquí no hubo nada hametz, que no hubo nada que fermentó y estamos totalmente seguros. La pregunta es, ¿desde qué momento tengo que cuidar eso? Si desde el momento de que yo recolecto el trigo, o desde el momento que yo muelo el trigo, o desde el momento que yo preparo la masa. Esa es la pregunta. ¿Desde qué momento hay que tener cuidado exhaustivo de que el trigo no entre en contacto con agua? Porque en el momento que el trigo entra en momento con agua, empieza el proceso de fermentación. Entonces, si yo digo que tengo que tener cuidado desde el momento de la recolección, entonces el piso tiene que estar seco, el camión donde se lleva el trigo tiene que estar seco, la bodega donde se pone todo el trigo antes de molerlo tiene que estar seco y no puede haber nada de humedad, y así sucesivamente. Si yo digo que es desde el momento de la trituración, entonces en los pasos anteriores no tengo que ser ulay tan meticuloso, ¿sí? No tengo que empezar a revisar toda la bodega si no tiene ningún lugar donde haya alguna humedad o algo, porque lo que voy a empezar a revisar es en el momento que voy a empezar a moler, a triturar. Y si yo digo que es el momento de amasar, bijlal, también desde el momento de amasar, ahí tengo que prepararlo rápido, bijulay. Matzah shemurá, cuando ustedes vean el paquete, matzah shemurá significa misha'at ketzira, desde el momento de la siega, del momento de la recolección. Eso es matzah shemurá. Hay dos tipos de matzah shemurá, cuadrada y redonda, o máquina y a mano. Hay matzah que se hace a máquina y hay matzah que se hace a mano. ¿Sí? Entonces, hay diferencias entre ambas. No en el gusto también, pero la diferencia está principalmente en con qué es mejor cumplir las mitzvot de esta noche. Si con matzá hecha a mano o con matzá hecha a máquina. Entonces, la mayoría de los poskim dicen que en un principio no hay problema de utilizar matzah shmura hecha a máquina, pero es mejor leja tejilá, utilizar matzá hecha a mano. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es de que la matzá se debe preparar leshem mitzvah. ¿Sí? O sea, cuando yo agarro la harina y la mezclo con el agua, tengo que pensar, el que lo prepara, el que amasa, el que se... En todos los pasos tengo que pensar que lo hago para la mitzvah de matzá. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer cuando yo hago la matzá. Pero la máquina, hasta hoy en día, no le encontraron el patente para que haga las cosas leshem mitzvah. ¿Sí? No se sabe cómo hacer para que las máquinas pongan cabana. ¿Tienen un patente? No. Entonces hay quienes dicen, cuando apretas el botón, ¿najón? Entonces ahí, el que apretó el botón, cuando empieza el proceso, pone cabana, leshem mitzvah. Pero hay quienes dicen que eso sirve solamente para la primera parte,
Pero cuando luego ya sigue todo automático, ya ese apretoncito primero ya no sirve. Pero hay quienes dicen que no, que sí sirve. Y por eso, si ustedes ven en un seder que la gente come matzá de máquina, debe ser gamur. Pero muchos, por lo menos para la noche del seder, tratan, a pesar de que es más cara esa matzá, ciertamente, porque requiere de más preparación, hay quienes dicen que por lo menos para la noche del seder. Luego, si todo la fiesta de Pesach, tú quieres comer matzá cuadrada, matzá de máquina, en Shum Be'aya. No hay ningún problema, come matzá a máquina. Pero en la noche del seder, trata, si puedes, de comer matzá hecha a mano. No hay tanta diferencia de dinero, claro. ¿Ah? Hay diferencia, pero no hay tanta diferencia. Depende. Hay diferencia. La matzá hecha a mano sale más cara, sale bastante más. Eso yo sé yo, es algo que yo compro. ¿Sí? Compro 3 cajas. ¿Sí? Mire, una persona que es una pareja o 2 personas, está bien, pero si una persona tiene 10 hijos, entonces ahí es un buen presupuesto. Entonces, mire, Baruch Hashem, Jajamim dicen que todo lo que uno gasta para mitzvot, Hashem se lo regresa. Entonces, ¿verdad? Hashem lo va a regresar. Lo va a regresar. Eso lo puedo certificar. Baruch Hashem. Top. ¿Cuánta matzá se come? Oh, esa es la pregunta del millón. No 1 millón de matzot, ¿sí? Ya empezamos a hacer eso. Entonces, primeramente, ¿cuántas matzot hay que comer en la noche del seder? No estoy hablando de medida, estoy hablando de cuántas. ¿Cuántas matzot hay que comer? ¿Cuántas medidas de matzá hay que comer? En la noche del seder hay que comer por lo menos 4 zeitim de matzá y hay quienes opinan 5. ¿Qué significa 4 zeitim? 4 medidas de matzá que tienen el volumen de una aceituna. Y voy a explicar. Las primeras 2 medidas de zait de matzá se comen cuando decimos amotzi. Hicimos netilat yadayim. Tenemos que comer, a pesar de que otra vez, normalmente cuando nosotros en Shabbat o en Yom Tov comemos el pan, ¿cuántos zeitim tenemos que comer? 1, maspik, comer un zait, maspik, suficiente. En esta noche comemos 2. 1 por amotzi y el otro por matzá. O sea, cuando yo voy a decir la brajá, voy a decir 2 brajot cuando voy a comer la matzá. La primera, amotzi lechem min haaretz, y asher que es pan, normal, y asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu al achilat matzá. Y ahí empezó a comer. Reclinado, 2 medidas de matzá. 2 zeitim. ¿Una hoja? ¿Qué hoja? Matzá, estoy hablando de hoja, de matzá, ¿qué hoja? No, él dice no, una matzá. ¿Cuánto? Todavía no dije cuánto. Primero, 2 medidas. La medida se llama zait. ¿Cuánto es un zait? Ahí vamos a ver, pero primero 2 zait. Después, se come maror. Un zait de maror, de lechuga. Una hoja que tenga el volumen de un zait, de una aceituna. Se dice la brajá. Asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu al achilat maror. Ya fe. Después, agarro otra medida de matzá con otra medida de maror y hago emparedado. ¿Sí? Seri korej. Sobre el korej no se dice brajá. ¿Por qué? Porque para la matzá ya dije brajá y para el maror ya dice brajá, entonces no digo de vuelta. ¿Ya fe? Lo que pasa, ¿por qué tenemos que comerlo junto? Ahora ya lo comimos separado, comimos matzá y comimos maror. Porque dice la Gemara, Zecher le mikdash que Hillel. Hillel acostumbraba a comer matzá con maror, le gustaba el sándwich. No estaba, lo comía así. ¿Sí? Entonces por eso comemos matzá junto con maror. Entonces ya tenemos 3 medidas de matzá, las primeras 2 y la otra matzá, y 2 de maror. El primero el maror solo y luego el maror con el sándwich. Ya fe. Después de eso, el estómago ya dice,
auxilio. No, está. El estómago ya dice, Yafé, maror, matzá, pero quiero comer. Yofi. Ahora pasamos a comer. La seudá. Terminamos la seudá, pero no terminamos. ¿Qué se come al final de la seudá? Afikoman. Más de afikoman, ¿sí? Esa matzá que la escondimos y que los niños nos piden un carro por haber encontrado esa matzá, ¿najón? O una bicicleta, o una ¿najón? ¿Sí? Mi nieta me hizo acordar que todavía no le da el afikoman del año pasado, vergüenza. Entonces, este año me va a salir doble, sí, doble afikoman. Entonces, ahí se come otra medida de matzá, cuarta. Y hay quienes dicen que se comen 2 medidas de matzá. ¿Sí? Entonces, o 4 o 5. Ya fe. Después de eso decimos Birkat Hamazon. ¿Sí? Ya. El señor Mendel pregunta, ¿cuánta matzá es cada medida? ¿Cuánta matzá? Cada medida es una matzá entera, media matzá, 3/4 de matzá, 1/4 de matzá. Cama. En esto hay diferentes costumbres, hay discusiones. Caja. Hay opiniones que dicen que un kezait traducido en gramos es el peso de una matzá entera. ¿Sí? Una matzá pesa más o menos, de las cuadradas estoy hablando, no de las redondas, más o menos unos 30 gramos. O sea, hay quienes opinan que esa es la medida, entre los sefaradim principalmente. Pero, dentro de los ashkenazim, ahí ya las cosas difieren un poco, ¿sí? No entro ahora en toda la explicación de cómo se llega a la medida, pero hay quienes opinan que un tercio de matzá, y hay quienes opinan 2/3 de matzá, es una medida. O sea, cuando hablo de una medida, hablo de que cada una de esas 4 o 5 matzot es una de esas medidas. ¿Entendido? ¿Beseder? Ya fe. Entonces, hay quienes opinan, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo las matzot cuadradas, normalmente pesan 30 gramos. Entonces hay quienes opinan 10 gramos, 1/3 es un kezait. Hay quienes opinan, no, son 2/3. ¿Sí? Entonces, que cada uno mida más o menos qué es lo que puede, cómo le va en el estómago. Yo acostumbro a calcular una matzá como si fuera un kezait 2/3. O sea, 20 gramos de matzá. ¿Sí? Kamubán, que yo en el ceder como la matzá redonda, la matzá hecha a mano, pero, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? Calculamos cada uno de los zeitim como si fueran 20 gramos. Pero, como les dije, hay en eso una opinión, ¿sí? El Rab Ovadia Yosef o los faradim opinan que es más, que es una matzá entera. Allá. La matzá no solamente se tiene que comer en una medida, sino en un tiempo. Yo no puedo estar 1 hora comiendo la matzá. La matzá hay que comerla de manera ágil. ¿Cuánto tiempo? Eso se llama en el idioma talmúdico kedei agilat pras. No entro en el tema, ¿sí? En eso también hay discusiones. 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 9 minutos, ¿sí? Entonces, lo ideal es tratar de comer el kezait en 4 minutos. ¿Sí? Pero lo más lógico es que la persona coma a su ritmo. Kamubán, no a su ritmo de flojo, a su ritmo normal. Va metiendo, va comiendo y de esa manera hay que acordarse. Entonces, básicamente los 3 componentes de la mitzvah de matzá son comer la medida que corresponde, comerlo en el tiempo que corresponde y también comerlo reclinado, no olvidarse. Reclinado. Ashav. Mientras estoy comiendo la matzá, el maror y el korej, el sándwich, no hablar.
Vadai que no hablar mientras estoy comiendo porque es peligroso, pero también mientras tanto, porque no hay que interrumpir con hablar. Kamubán, lo que es decir la brajá y eso sí, eso no es interrupción, pero no hablar. Lo que hay que explicar antes, lo que hay que comer, a veces se explica antes, pero desde que hago Netilat Yadayim hasta que terminé de comer el sándwich, el korej, no se habla. Terminé de comer el korej, normal, ahora servimos la mesa, vejule, y se come la comida. Top, nos quedan 5 minutos. terminamos. ¿Qué? עכשיו, כמובן, una persona que se le dificulta comer la cantidad de matzot, entonces que se apoye en la opinión más baja. ¿Sí? Un tercio. ¿Sí? Si es una señora, si es una persona anciana, si es una persona que le cuesta. Entonces, hay en quien apoyarse, no hay ningún problema. ¿Qué? Allá hay otra cosa que se puede hacer. Se puede remojar un poquitito la matzá. O sea, el problema de la matzá es que es dura. Entonces, la halajá lo permite, el ejatejilá. ¿Sí? ¿Sí? Yo no hablo de los que no acostumbran a remojar la matzá, eso es otra costumbre. Yo hablo de los que sí, ¿sí? No de los hasidim o de los jabatnikim que no mojan la matzá, pero los que sí mojan la matzá, para que se haga un poco más suavecita, la pueden mojar, o sea, agarrar el agüita, pasarle por encima la matzá, que se haga un poquitito blandita y de esa manera se cumple la mitzvah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Najón de que la halajá dice que no se puede cocinar la matzá, no se puede, ¿cómo se dice? Freír la matzá. Matzá cocinada o freída no sirve para la matzá de la mitzvah porque le cambia el gusto, ya no es matzá. ¿Tostada? Tampoco. No, tostada. Más de tostada. Es ordenada, ya está tostada. ¿Otra vez tostada? ¿Tostada sobre tostada? Sí, tostada al fuego. Tostada al fuego. ¿Otra vez? Sí, ya está tostada. La matzá es tostada, es horneada. Sí, debe ser. No, el asunto es no cocinarla, sí, ponerla en la sopa, o en agua hirviendo, o ponerla en el aceite a freír. ¿Sí? En el fuego no hay problema, eso es. Pero lo que estamos diciendo aquí es de que si yo la remojo, no le cambio la esencia, es la misma, solamente que está un poquito más blandita. Entonces hay gente que le cuesta tragar la matzá, entonces el patente de mojar la matzá es excelente, no hay ningún problema. Si no, los niños se encargan. ¿Qué? עכשיו, el aficomán, comemos el aficomán, dijimos Birkat Hamazon y después del Birkat Hamazon tomamos la tercera copa. Ahí otra vez una diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim, los dos dicen la brajá de Boré, Peri, Agefen. ¿Sí? Después hay quienes se acostumbran a servir, después se sigue leyendo la segunda parte del Alel, el Alel Agadol, y cuando terminamos el Alel Agadol, ¿sí? Odul Hashem Kitov, Kilonam Hazdov, Ejule, ¿sí? Ahí decimos Shefoch Hamatcha el Agoim, que Hashem envíe su ira a los Goim, a los palestinos, a los Hamasnikim, a los iraníes, ¿sí? Así decimos. No, eso no aparece en la Gadá, yo lo agrego, ¿sí? El que quiera agregarlo puede, debe ser, no hay problema, ¿sí? Que Hashem castiga a todos los enemigos de Am Israel y se toma la cuarta copa. La cuarta copa, Ashkenazí dice Brajá Borei Pri Agefen, Sefradí no. Terminamos de tomar la cuarta copa, decimos Brajá Aharoná, ¿sí? Porque ya no hay más vino, ¿sí? Se termina y se dice a la Gefen, Be'al Pri Agefen, la Brajá posterior luego de tomar el vino, ¿sí? Ya fe. La tercera y cuarta copa también se toman reclinados como la primera y la segunda, exactamente. Se acostumbra a servir una copa que es la copa de Eliyahu Hanaví, como ya explicamos antes. Ya fe. Achshav. Terminó de tomar la cuarta copa. En muchas Agadot aparecen cánticos en hebreo, en español,
en árabe, en turco, en yiddish, en ladino, sí, que cantan, sí, que hay gente que está esperando toda la noche del Seder para llegar a esos cantos, ¿sí? Hay quienes se acostumbran a cantar en la noche del Seder al final, Shirashirim, ¿sí? Shirashirim, porque, sí, la unión entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel. Y hay una pregunta, yo quiero quedarme despierto un poquito más a estudiar o a filu que ya es tarde. Y la halajá es de que después de tomar la última copa y después de la ficomán no se puede ni comer ni tomar nada. La pregunta si no tomar nada es nada o hay cosas que sí ulay se pueden tomar. Como por ejemplo un cafecito, un tecito, tomar agua. ¿Sí? Entonces en eso hay un poco de discusión. ¿Quién? Y hay quienes dicen que como uno se tiene que quedar con el gusto de la matzá y del vino, entonces si tú tomas café, ¿verdad? Que ya se te va el gusto. Si tomas agua, no se te va el gusto. ¿Sí? Entonces por eso el que puede aguantársela sin el cafetizo, sin el cafecito hasta mañana, entonces que se la aguante. ¿Quién? Y el que no, el que se le hace difícil y quiere estar despierto, entonces hay en quien apoyarse de tomar café o tomar un juguito o alguna cosa por el estilo. Y para terminar, ¿sí? Todo lo que dijimos es muy importante, pero hay algo que es lo más importante de esta noche: estar alegres y no enojarse. ¿Cómo tienes el vino? ¿Cómo? Señores, tranquilos. Sí, yo sé que los nervios se suben cuando a uno se le cae el vino y se le ensucia. No digo que hay que tirar el vino a propósito, pero en esta noche hay que estar smejim, hay que estar alegres, hay que sentirse como reyes, hay que sentirse como príncipes, y los enojos se los dejamos a los que viven en Asa. Chag Sameach.